políticas públicas. También tenemos a los alcaldes fronterizos, ¿no? Que también ya desde el 2007 comienzan a reunirse y pues ha formalizado la relación más o menos, ¿no? Pero ahí van. Y los medios de difusión que también están pendientes de este intercambio que tenemos entre México y Estados Unidos. Nomás para dar un dato, Estados Unidos incrementa su comercio a principios del siglo pasado, era del 2% el comercio que tenían con México, ahorita ya anda más del 12%. Para los Estados Unidos significa pues un país estratégico. Bien, en la cuestión del comercio, ahorita preguntabas cómo se ha venido abordando los temas estos. En cuestiones de comercio, pues debo de comentar primero que también es muy vieja la relación del Tratado de Amistad y Comercio y Navegación de 1832, antes de que todavía nos quitaran el territorio, pero se ha venido pues incrementando en cuestiones de comercio. Primero los fronterizos teníamos una alta interacción porque comprábamos casi todo en Estados Unidos, ¿verdad? Y a través del PRONAF, y luego después el programa de industrialización de la frontera, en los años 60, cambia esta perspectiva de parte de los mexicanos, comenzamos a tomar acciones concretas. Pero también ha habido agresiones, en el caso del atún, ustedes lo recordarán, aquellos embargos que también tensaron la relación, estoy hablando en 1990, pero que se arregla de alguna manera con el acuerdo de la joya, pues ya están dando otra nueva perspectiva y que vemos que sí podemos negociar con Estados Unidos en temas concretos, ¿no? ¿Por qué? Porque también está la comunidad internacional, decía Sergio, la globalización y todos estos intercambios que hay. México no está solo como antes, ahora ya tiene una infinidad de acuerdos que está haciendo con muchos países y eso nos fortalece de alguna forma. En tema de medio ambiente, que es el que me voy a referir un poco más por mi información, debo comentar que el Tratado de Libre Comercio revoluciona la relación, ¿no? Ya teníamos, como les decíamos, de alguna manera en términos ambientales, el trabajo con la SILA desde 1944 y mucho antes, ¿verdad? Porque la SILA también es prácticamente el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, viene trabajando y hay que dirimir una serie de conflictos, entre ellos el del chamizal, que si quieren ahorita podemos comentar un poco más, pero es muy interesante el trabajo. Pero bueno, recientemente lo que hace el Tratado de Libre Comercio y el tema ambiental es de que obliga a modificar otras instituciones en México, ¿no? Semarnat se transforma, se crea el INE, se crea la Profepa, en fin, instituciones que tenían que estar ya operando de una manera sincrónica, de acuerdo a los Estados Unidos, y viene a formar también otras instituciones. La Comisión de Cooperación Económica Fronteriza, el Banco de Desarrollo de América del Norte también son instituciones que llegaron hoy día para quedarse, esperemos que se vayan fortaleciendo también, y dependen también de nosotros, por supuesto, y de los americanos y de las organizaciones para avanzar. Bien, la relación viene desde en 1994 también, junto con esto del Tratado de Libre Comercio, se forma la Cooperación Ambiental de Norteamérica, y eso también Estados Unidos, Canadá y México, y también empieza a tener intercambio, empezamos a tener intercambios maduros, ¿no? O sea, como que dice de adultos, ¿no? Es una relación más seria, donde ya se nos toma en cuenta para definir alguna política en cada país. También debo comentar que en el asunto del medio ambiente pues ha habido una serie de acuerdos, ¿no? El programa Frontera 21, por allá en los años 80, viene a formalizar lo que se había comentado en La Paz, Baja California, en 1983, cuando los presidentes, en aquel tiempo era Miguel de la Madrid y ¿quién era el otro? Una amiga, ¿no? Se juntan y acuerdan fortalecer la parte ambiental que no se había tocado nunca, y ya para 1986 con el programa Frontera 21 viene a formalizarse una serie de acciones que comienzan a tomar ambos países, entre otros, por ejemplo, voy a platicar un caso. Había algo que se llama el Triángulo del Humo, Cananea, Nacosari y Douglas, Arizona, ¿no? Entonces se deciden estos acuerdos, muy larga la historia, pero que van a quitar las chimeneas de Douglas y de Cananea, se va a dejar la de Nacosari con un sistema anticontaminante, ¿no? O sea, un sistema, una planta de ácido sulfúrico que viene a paliar. Entonces, ¿por qué? Porque la contaminación pasaba de un lado hacia el otro. Entonces, ese tipo de acuerdos son los que estamos teniendo. Muy bien, Gustavo. Entonces, vamos a continuar con
a la pregunta sobre desde la política internacional cómo se está abordando cada uno de estos temas que mencionabas acerca del muro. Sí, bueno, realmente es un tema interno de Estados Unidos. México ha tenido una gran frustración de no poder tener incidencia. Nuestra compañera Ercila sabrá de primera mano. Nosotros hemos analizado las comunicaciones de México, las comunicaciones diplomáticas que ha tenido México con Estados Unidos en torno al tema del muro desde hace más de 20 años. Y pues hay tres tonos de las cartas, ya sea que vengan de la SILA o de la Cancillería o por algunas otras fuentes ocasionalmente. Primero, pues que México le pide a Estados Unidos que no tome acciones unilaterales en este espacio y que por el bien de la relación y demás. Y Estados Unidos dice, muchas gracias por tu carta. La otra es cuando hay incursiones en territorio mexicano en la construcción del muro o ahora cuando se estaba construyendo a lo largo del río Bravo, que se prevén que puede haber detención de flujos y que puede haber inundaciones del lado mexicano y demás, pues también la SILA, cuya labor es estar justamente monitoreando nuestros límites y nuestras aguas, pues también emite comunicados técnicos y si en tal lugar estás 3 metros dentro del territorio mexicano, quita tu guarda de ahí y regrésale. Entonces, bueno, ese es otro nivel de interacción que hemos tenido y otro nivel pues ha sido simplemente el desencanto y la frustración y que ha llegado a que el entonces presidente Fox haya dicho que el muro era una vergüenza y un acto inútil y que recientemente en respuesta a Donald Trump haya dicho Fox, yo no voy a pagar ese muro, ¿verdad? Ese muro. Y incluso el expresidente Calderón también ha mencionado últimamente en respuesta a lo que se ha estado dando en las campañas primarias en Estados Unidos de que México no va a poner ni un centavo para ese muro. Y bueno, hay chistes circulando en Facebook de que dicen, bueno, sí construimos el muro, pero en los límites antes de 1848. Ahí sí les marcamos un muro, ¿no? Entonces, en la diplomacia formal no ha podido transitar ese tema y un poco por lo que dice Gustavo, que finalmente hay tantos temas de interés binacional que no se puede cortar la comunicación por un solo tema y si una parte no quiere hablar del tema, pues es difícil incursionar en eso. Ahora bien, hay otros, hablabas tú de otros espacios, ¿no? Y en otros espacios pues la discusión ha ido de esta manera. Del lado de la sociedad civil mexicana o de la ciencia mexicana pues también no tenemos una injerencia formal ni una manera de incidir en este tema. Sin embargo, lo que hemos hecho es hacer colaboración con la sociedad civil de Estados Unidos y con científicos en Estados Unidos pues, para hacer estudios, talleres, reflexiones, publicar documentos, hacer expediciones a lo largo de toda la frontera, tomando fotografías, testimonios, tanto de la vida social, que está tan intensamente compartida, como del ambiente natural y la flora, la fauna, los ecosistemas, y tratar de promover el conocimiento de eso entre los estadounidenses, porque finalmente los únicos que pueden hacer algo respecto a este muro es la población estadounidense a través de sus representantes políticos. Y entonces las acciones que ha habido del lado estadounidense pues también son muy variadas. Tenemos desde muchísimos sectores de la población que están en contra del muro, sobre todo la población fronteriza. Hay un gran número de alcaldes fronterizos que han expresado su oposición al muro. Ha habido lugares donde se han opuesto a que el Departamento de Seguridad Interna haga las mediciones donde va a poner el muro. Ha habido propietarios privados que se han opuesto, ha habido universidades, por ejemplo, la Universidad de Texas en Brownsville, que le iban a partir en muchas zonas de Lower Rio Grande Valley. Poner el muro implica partir las propiedades de personas o de instituciones por el río y cosas así. Entonces se han opuesto, han metido demandas legales, pero las de todo el esfuerzo judicial ha sido coartado porque en 2006 con el Secure Fence Act y también con el IRIRA que tú dices, donde criminalizan la migración, le dan autoridad al Estado americano de obviar todas las leyes ambientales, del trabajo, arqueológicos, de una gran cantidad de leyes con tal de preservar la seguridad nacional como ellos lo tengan entendido. Entonces, todos los esfuerzos judiciales pues, se han visto frenados, incluso ha llegado a la Suprema Corte de Justicia
solicitud de abordar el tema del muro y cómo es anticonstitucional en Estados Unidos que se hayan olvidado todas estas leyes, porque todas las leyes ambientales, sociales, laborales, arqueológicas que ha generado esta sociedad a lo largo de su historia, pues considera que es un patrimonio y que no puede haber una decisión ejecutiva que diga todo esto que hicimos, que construimos como sociedad, lo obviamos por una decisión que además no es universalmente compartida en Estados Unidos. Entonces, hasta lo consideran una afrenta constitucional, pero hasta este momento la Suprema Corte no ha decidido atraer el tema. Por el otro lado, a favor del muro, hay un poco de frustración de que no ha avanzado y no se ha acabado de construir. Hay otros grupos de actores que han decidido operar por motu propio. Conocemos el caso de los Minutemen, los cazadores de migrantes, que justo hoy sale en cartelera aquí en Ciudad Juárez la película Desierto, de los Cuarón, donde está Gael García Bernal, y presentan pues, un ejemplo de eso. Entonces hay grupos de actores que dicen patrullar ellos mismos y matar a los migrantes, y luego hay estados como Arizona que decide, hasta abrió un sitio en internet para que los privados pudieran, como el gobierno federal no acababa de financiar el muro, pues que puedan donar para que se vaya financiando el muro. Entonces hay mucho movimiento en muchos sectores de Estados Unidos, y dentro de la Cámara del Congreso en Estados Unidos, pues hay también una diversidad de posiciones. Yo sí quiero reconocer al representante Beto O'Rourke, aquí desde El Paso, que es representante federal en el Congreso de Estados Unidos, que es una persona que consistentemente habla a favor de la relación México-Estados Unidos, oponiéndose a todas estas medidas tan negativas entre los dos países. Entonces hay una serie de representantes así, y pues obviamente hay otra serie de representantes que están en la línea de Trump y de Cruz, que pues, tenemos que tener en cuenta. Entonces, bueno, el reto está ahí, se está abordando desde muchísimas esferas, no se ha logrado avanzar en un diálogo, y pues ya platicaremos en la segunda parte de eso. Ana, muchas gracias. Pasamos con Sergio. Vamos a pasar con Sergio. ¿Con Sergio? Que me quedé con ganas de decirle algo aquí a Jesús. Que Jesús dice que no importa si es Hillary o si es Trump el que llega a la presidencia con respecto a esto. Sí quiero aclarar que los presidentes no tienen el ámbito de acción que pudieran tener quizás en México o en otras partes. Hay una pugna por el poder y unos mecanismos en Estados Unidos donde realmente, por ejemplo, un presidente Obama ha querido atender el tema de la migración, de la reforma migratoria, y no lo ha dejado el Congreso, no ha podido moverse un centímetro en ese sentido, y entonces suceden cosas en el Congreso que a veces ni un presidente puede tener, y por eso no diría yo, y además de que Hillary no es bien, pero bueno. Aunque le digan Hillary. Adelante. Gracias. En relación a la pregunta de cómo se están abordando, voy a responder esta pregunta en dos niveles. Uno desde un nivel más teórico-conceptual y otra desde un nivel más de herramientas diplomáticas en la relación México-Estados Unidos. En las relaciones internacionales existen dos grandes vertientes, ¿no?, en términos de cómo resolver este problema de gobernanza mundial. Uno que es, originalmente se le llama realismo, hoy se le conoce como el neorrealismo, ¿no? Y la otra, el otro enfoque es el transnacionalismo. En el primero, el neorrealismo es la idea de que las relaciones se dan entre estados, y estas relaciones están sujetas a, negociar y avanzar. Cada estado trata de avanzar sus intereses nacionales y está en un proceso de negociación constante, ¿no? Es por un lado. Por otro lado es el transnacionalismo, que señala que es necesario crear un sistema de gobernanza, instituciones supranacionales por encima de los estados-nación,
que permitan estos procesos de gestión y de negociación, ¿no? Por un lado está, digamos, esa teoría. Ahora, bajándolo un poco a las relaciones México-Estados Unidos, a partir del 11 de septiembre yo creo que se da un giro hacia el neorrealismo. Es decir, a que Estados Unidos parte de la doctrina de que sus intereses nacionales y su seguridad son primero, y por lo tanto eso le da el derecho de actuar unilateralmente y en inglés le llaman preemptive, adelantándose a los hechos. ¿Ah? Ese es un punto. Ahora, cuando nos bajamos de nivel y lo vemos a las relaciones diplomáticas, en México tenemos una doctrina que se llama la doctrina Estrada, que fue muy efectiva en un contexto de neorrealismo, es decir, de negociaciones entre estados. El PRI hasta cierto punto decía, bueno, no me critiques y yo no te critico, y manejamos el status quo, y hubo una negociación funcional que les convino a ambos países. Sin embargo, creo que ahorita la pregunta fundamental es que si esta doctrina Estrada, que trata de reimplantar Peña Nieto, es funcional en este contexto de la seguridad nacional, o del contexto de la seguridad. Y yo creo que hasta el momento en México, y con esto cerraría esta ronda, es que no tenemos una doctrina diplomática. Es decir, cuando hubo el cambio del PRI hacia el PAN y nuevamente el regreso del PAN hacia el PRI en el Ejecutivo Federal, que es el encargado, digamos, o el Estado mexicano de diseñar una doctrina diplomática, no la tenemos, no la hay. O la que existe ya no funciona en este contexto de seguridad y de terrorismo. Entonces, precisamente porque no tenemos esa doctrina, o no hay esa, digamos, de diseñar una doctrina diplomática de México que vuelva a funcionar en este contexto, es que no hay un mensaje, no hay una narrativa del gobierno mexicano hacia los problemas de la frontera o de los temas de la relación binacional. Se están resolviendo conforme salgan y conforme podamos resolverlos, pero no hay un marco diplomático que guíe estas acciones. Y por lo tanto creo que lo que vemos en el caso de Trump, que no hay una respuesta a este tipo de acciones, ¿no? Yo alejaría ahí y quizás volvería a ahondar más sobre este tema en la siguiente participación. Bueno, Jesús, llegó la hora de continuar con tu polémica. Bueno, ¿cómo se está abordando el tema que dice de los mexicanos establecidos en Estados Unidos y documentados? Si no tienen acceso a documentarse y vivir en Estados Unidos de manera legal. Bueno, tomando las frases aquí de que usaron mis colegas, dos que describen muy bien estas relaciones: negligencia negociada y paradiplomacia. Creo que esa es la manera que se está abordando a los dos lados. Voy a empezar por el lado mexicano. México lo que está haciendo con esta población es tratando de acercarse a ellos en medio de la expansión de sus derechos políticos. En México, obviamente. Por ejemplo, el voto en el extranjero. Por ejemplo, ya puedes sacar el acta de nacimiento del consulado, en cualquier consulado de Estados Unidos, ya puedes sacar tu IFE también en el consulado, en la embajada de México en Estados Unidos, y a través del acercamiento de los grupos de oriundos. Bueno, lo de las remesas ya tiene mucho tiempo, ¿no? Que los programas del 3x1, todo esto. Pero a decir que esto es como un tipo de paradiplomacia, ¿no? Porque estoy completamente de acuerdo en lo que comentaba Sergio, ¿no? No hay un marco diplomático, de narrativa diplomática, de una estrategia del gobierno mexicano que trabaje junto con el estadounidense, ¿no? En buscar soluciones más a largo plazo, ¿no? No más esto de poco a poco, ganando un poquito de terreno.
y más bien como integrando a esos mexicanos, que muchos de ellos toman en cuenta que no han venido a México en 10 o 15 años, porque no pueden regresar, no tienen documentos después para regresarse, sus hijos ya nacieron allá, yo creo que aquí en México no tienen nada que hacer, casi, ¿no? Todo su patrimonio está en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, estas personas ya son más parte de la comunidad estadounidense que la mexicana. Por parte de Estados Unidos, y también concuerdo con lo que comentaba Sergio, todo cambió después del 11 de septiembre, ¿no? Si había una posibilidad de una ley política migratoria integral de parte de Estados Unidos, ahí se acabó. En este momento en que la migración pasó a ser dentro de una lógica de seguridad nacional, todo se acabó. Ahí ya es muy complejo de que esperar que sea quien sea el presidente de Estados Unidos haya una política migratoria grande, integral. ¿Por qué? Porque ahora ya la narrativa en Estados Unidos de los migrantes ya no nomás son las personas que vienen a quitarnos el trabajo, ¿no? Los migrantes vienen a quitar el trabajo, no pagan impuestos. Ahora el migrante se volvió un problema de seguridad nacional. El migrante viene aquí a atacarnos. Entonces, ya en base a ese discurso, y que mucha gente en Estados Unidos lo cree, pues ya, y que los políticos lo han usado, ¿no? Como comentaban aquí mis colegas, para avanzar sus carreras políticas, ¿no? Agarrar a esta gente asustada y sí decirle, vamos a construir un muro, no queremos migrantes, no queremos musulmanes aquí. Entonces, la posibilidad de realmente abordar este problema del lado estadounidense y mexicano como contaba Sergio, en un marco más grande de diplomático, pues habrá que esperarse el tiempo, lo dice, ¿no? Pero mientras Estados Unidos esté peleando esa guerra contra el terrorismo, que parece una guerra eterna, no sé si va a haber un día así como que ya aquí se acabó, perdimos, ganamos y vamos a hacer otra cosa, quién sabe. Pues entonces la verdad que no se ve pues un futuro cercano que podamos hacer eso. Por lo tanto, México está tratando de hacer estas pequeñas paradiplomacia, como comentaba, ¿no? de tratar de ver cómo podemos ayudar a los mexicanos allá, porque todos estos mexicanos también pues son benefician mucho que el país económicamente y políticamente, ¿no? Porque fue cuando el PAN quiso darles el voto del extranjero cuando estaba en Centro Pop, no fue nomás también fue por una agenda de que a lo mejor esas personas van a votar por el PAN, porque nosotros fuimos los que hicimos esa parte, ¿no? Ahora, concuerdo también con lo que dijo Ana Córdoba, creo que estamos haciendo lo mismo, pero un poco diferente, de que en cuestión migratoria, política migratoria, nos debe importar más quién controla el Congreso de Estados Unidos que quién es el presidente. Eso creo que es muy claro, ¿verdad? Ya sea si Hillary o Donald Trump, pero lo que hemos visto, y el ejemplo que dice Ana lo tenemos ya, Obama trató de hacer algo unilateralmente, desde el Ejecutivo, cosas que iban a beneficiar a esta población de la que estoy refiriendo, y no pudo, sencillamente. Entonces también eso va a pasar, porque si Donald Trump quiere hacer lo contrario, ¿no? Políticas de deportación masiva, también tiene que pasar por el preso. Entonces, ahora tenemos que poner un poco más de atención en cómo terminan las elecciones, en quién tiene poder en el Congreso de Estados Unidos, que más en la persona la que sale en la tele todo el día es la que vemos. Bueno, vamos entonces ahora, gracias Jesús, a pasar a la última pregunta para cada uno también de los panelistas sobre cuáles son los retos que enfrenta esta relación México-Estados Unidos y cómo visualizan hacia el futuro esta relación. Gustavo. Bien, los retos principales es profundizar y formalizar lo que es la paradiplomacia, o sea, los arreglos locales, que es lo que interesa, ¿no? Así, la parte binacional, la parte de cada estado, podría ser lo propio, ¿verdad? Pero las agendas locales creo que es donde se puede avanzar bastante y es un reto, ¿no? De hecho, pues estamos profundizando en algunas cosas que me gustaría comentar sobre la gobernanza transfronteriza. Creo que ahí se puede manifestar esto que les digo. Los años 90, con el Tratado de Libre Comercio, sí se incrementó el activismo social. Muchas organizaciones civiles comenzaron a formar organizaciones o a tener acciones concretas, de tal suerte que para 1994 por ahí ya teníamos lo que era la coalición de la cuenca del Río Bravo, con más de 70 organizaciones de ambos lados, ¿no? O sea, estábamos sumados todos y después desaparece precisamente a raíz del 9/11,
con la política estadounidense cambió totalmente, radicalmente. Se da cuenta que nos dieron la espalda al asunto ambiental y a todo lo que se estaba realizando, y caímos en desgracia todas las organizaciones, los fondos disminuyeron drásticamente, en fin. Pero algunas siguieron, ¿verdad? Las que tenían pues una vocación más regional, más concreto, como el Comité Consultivo Conjunto de la Calidad del Aire Paso del Norte, que precisamente esta semana cumple 20 años también de existencia. Es un reconocimiento oficial de Washington y de México, donde hay representantes gubernamentales, pero sobre todo se da cabida a actores locales, y participamos ahí activamente para ver lo de la calidad del aire Paso del Norte, ¿no? O sea, medidas, el sistema de monitoreo binacional, el intercambio de información, de datos, ¿no? Básicamente. Y también eso ha influido en las políticas públicas. De alguna forma, el programa de verificación vehicular que tiene Juárez se debe en parte a este esfuerzo binacional. Y por último, mencionar ya un ejemplo concreto de lo que es la paradiplomacia y el alcance que podemos tener actualmente. Me refiero al agua en ambos nogales. Y ahí suscitó en el año 2008 un caso de contaminación por cadmio en Nogales, Sonora. Pues se genera cadmio por las maquiladoras. Lo detectó una organización civil en Estados Unidos, se llama Amigos del Río Santa Cruz. Esta organización detecta el elemento porque ellos están monitoreando, como organización monitorean y tienen miembros de Estados Unidos y México, y avisan a las autoridades de la oficina del Departamento Ambiental de Arizona, quien va con la SILA y le dice qué está pasando, ¿no? Entonces se detecta dónde está el problema. Aparentemente la SILA no reaccionó inmediatamente, hubo quejas, se llevó incluso a juicio el asunto. Bueno, total de que se hizo una serie de acciones donde había una agenda concreta, y entre otras era equipar al laboratorio del organismo operador del agua en México, de Nogales, Sonora, para que se fortaleciera, ¿no? Y con esto iba a evitar que los contaminantes pudieran fluir aguas abajo, es decir, el agua residual se va hacia la parte de Estados Unidos, se trata el agua, ellos se quedan con el agua, los americanos. Tenemos eso desde 1900, casi al final de los años 60, se hizo, de los 50 se hizo la planta de tratamiento. Entonces, la planta de tratamiento de Río Rico. Entonces, esta forma de manejarnos también se avisó al grupo de trabajo del agua del programa Frontera 2020, ¿no? Es un programa que está actualmente trabajando y privilegia el trabajo que se hace en las comunidades, ¿no? Comunidades, incluso indígenas, participan en todo esto, y eso da ejemplo de que se puede trabajar y profundizar el tema para la solución. Entonces, el gran reto es ahí, en términos de paradiplomacia, y ya nomás en estos minutos que me quedan, comentar el trabajo que está haciendo en la Comisión Sonora-Arizona y Arizona-México, ¿no? Es una relación de más de 40 años, más de 50 años, que ha venido madurando, y que la agenda, ahorita tenemos alrededor de 18 temas, ¿no? Mesas de trabajo que se hacen constantemente. La próxima va a ser en Phoenix el día 24 y 25 de junio, y donde nosotros como académicos vamos a participar, así como participan gente del sector productivo, participa obviamente el gobierno de ambos lados, y están con una agenda que lleva a políticas concretas. Yo creo que le falta mucho. Yo he sido un crítico de la comisión, pero yo estoy convencido de que es la línea que nos toca seguir, profundizar. Yo creo que ahí es donde se puede resolver gran parte de la problemática, y evidentemente de ahí que surja de abajo hacia arriba, para que haya el apoyo y el reconocimiento de esos problemas de los estados nacionales, para que apoyen en esto, es decir, que se sumen a lo que se quiere resolver, ¿no?